corrigiendo un apartamento que estaba al revés. Esta es la historia resumida de un espacio en el que los alimentos preparados tenían que recorrer todo el apartamento para llegar al comedor. Como lo oyes. Se ingresaba al departamento por la cocina desde donde salía la comida para pasar por el patio de ropas, una alcoba, el baño social, otra alcoba, hasta llegar a la sala para finalmente poder llegar al comedor. La cocina y el comedor estaban en los extremos opuestos del apartamento. Todo en 77 metros cuadrados. Quédate para que veas la transformación de este apartamento que, de estar al revés, lo dejamos al derecho gracias a una renovación concienzuda en la que se ganó más área útil en una de sus habitaciones. Al final del video, te mostraremos las fotos del antes y el después de este reconfortante viaje de rediseño y remodelación. No te las pierdas. Bienvenidos a su canal de Coecodis, creado para compartir con ustedes soluciones para mejorar tu hogar y calidad de vida enfocado desde el diseño. Empecemos. Nos topamos con un apartamento que presentaba algunos inconvenientes. El primero, estaba en estado de abandono, sin mantenimiento, y sumado a esto, había sido vandalizado. Se habían robado el calentador, los lavamanos, accesorios del baño y algunas puertas. Tenía un avanzado deterioro. Al abrir la puerta salía un fuerte mal olor producto de la humedad. Había moho en algunos muros y la alfombra olía muy mal. Las ventanas estaban oxidadas, lo que, sumado a sus viejos acabados y cocina, hacían no querer estar ahí. El segundo. Al ingresar, lo primero que nos recibió fue la cocina, seguida del patio de ropas con un viejo lavadero, después seguía una alcoba con un baño tan pequeño, que la ducha regaba el mueble sanitario. Te podías bañar sentado. De ahí se pasaba, en el mismo espacio de circulación por un baño social, más adelante una alcoba sencilla y se concluía en un espacio compartido por la sala y el comedor. Una distribución poco funcional sin duda. Una vez evaluado su estado, empezamos por darle coherencia a su distribución. Entonces, lo primero fue reasignar espacios de acuerdo con su función, diferenciando con ello dos áreas, una social y una privada. Una seguida de la otra. Por lo tanto, la nueva distribución quedó así. Acceso, sala, comedor, cocina y baño social. Unida por un pasillo con la antigua alcoba, pero, ahora optimizada, terminando con la alcoba principal con baño y un cuarto de estudio, este último con potencial suficiente para ser utilizado como una tercera habitación. Entre los atributos de este apartamento encontramos la altura de sus techos, la buena iluminación a lo largo del día, su planta irregular, lo que permitió hacer una sutil división entre lo social y lo privado y, lo más importante, la posibilidad de eliminar algunos tabiques o muros no estructurales, simplemente divisorios. A continuación, explicaremos la remodelación de manera secuencial, iniciando desde el acceso. Primero, se demolió la cocina para generar en ella la nueva sala. Una sala con mueble de entretenimiento y chimenea ecológica para ser usada con bioetanol. Optamos por incorporar luz indirecta para que no cree interferencia al reflejarse en la pantalla del televisor. Luz que se refleja en el techo abovedado en donde unas vigas falsas y un empapelado le dan un detalle retro. El lavadero dio paso al comedor. Se utilizaron los antiguos muebles altos de la cocina para tener almacenamiento en este nuevo espacio. Las ventanas se cambiaron y se aprovechó su espacio para montar unas repisas, baldas o entrepaños para crear un jardín vertical. Así es, jardín vertical que, además, contribuye a tamizar la visual para evitar las miradas directas de los vecinos desde otros apartamentos. Gracias a esto se evitó utilizar cortinas en el área del comedor. En uno de estos jardines verticales se instaló una manguera de luz LED verde, la cual crea en la noche una atmósfera interesante que baña con su luz la cocina y la sala. La techumbre de teja plástica se reemplazó por un vidrio de seguridad con doble laminado para permitir el ingreso de luz y aire. Además, a partir de un marco de una pintura que estaba en la calle, se generó una pérgola que sirvió para minimizar el impacto de la lámina perforada puesta bajo el vidrio y también, para colgar de ella, de la pérgola, algunas plantas y objetos decorativos. La alcoba con su pequeño baño se convirtió en la cocina. Así es, cocina con un buen mesón de madera y mucho espacio para almacenar los utensilios y electrodomésticos, incluida la nevera. En este espacio se instaló el calentador de gas.
Se clausuró la puerta de acceso al baño de dicha alcoba para crear una ventana de doble laminado con sobrantes de vidrio y bolas de vidrio de colores. En la pared posterior se instaló mosaico con una mezcla de colores negro, bronce y dorado. Sobre el mesón, una campana extractora con vidrio de seguridad y luces integradas le da el toque contemporáneo a la nueva cocina. Te estarás preguntando, ¿y para qué cerrar la puerta de acceso al baño de la antigua alcoba? Sencillo. Ese baño pequeño se integró con el baño social y dicho espacio, el del baño de la alcoba, se convirtió en la ducha. Así que el baño social pudo ser aprovechado para tener almacenamiento en el muro divisorio que se conservó parcialmente. Se resaltó el techo abovedado pegándole cristanaco o mosaico arcoíris. También se retiraron las ventanas antiguas y se aprovecharon las nuevas para poner persianas. Excelente opción para regular el ingreso de luz y privacidad. Igualmente se cambió el piso por una baldosa antideslizante de color negro. El baño social ampliado marca el límite del área social, la cual se conecta con el área privada a través del corredor o pasillo en el que también se cambiaron las ventanas, a las cuales se les añadieron muebles de madera para permitir, en la parte superior, poner plantas aromáticas y ornamentales aprovechando el ingreso de la luz solar todo el año, y por otra parte, dejar la parte inferior disponible para que los gatos tomen el sol. Del otro lado del muro del pasillo, por fuera del apartamento, se instaló un bebedero para colibríes, el cual ofrece un bello espectáculo de la naturaleza, pues estas hermosas aves se pueden ver desde el nuevo estudio y desde el baño social, exactamente desde donde se encuentra el mueble sanitario, lo cual es muy agradable de observar para quienes usan dicho espacio. En este punto del video debemos decir algo importante con relación a las ventanas nuevas en el área social, baño social y el corredor. Dichas ventanas tienen rejilla en la parte superior para permitir la circulación cruzada del aire. Esto por seguridad ya que, como se dijo antes, en la cocina se usa gas natural y como algunos sabrán, es un requisito indispensable que el sitio donde va a estar el calentador de gas esté ventilado. Continuemos al área privada. La alcoba sencilla se optimizó gracias a su altura, pues al ser esta de 2 metros con 80 centímetros, permitió poner un camarote con almacenamiento a sus pies y un pequeño walk-in closet en la parte inferior. Algo que sin duda presta un gran servicio gracias a los nuevos muebles para almacenar más que ropa. La decisión de instalar el camarote sirvió para incrementar el área útil del apartamento, donde antes hubo un modesto closet y espacio para una cama sencilla. Además, para mejorar el ambiente de este espacio, se demolió el muro que daba al pasillo y que contenía una ventana vieja y la puerta para poner una doble puerta corrediza de madera con vidrio, permitiendo con esto un mayor ingreso de luz a la habitación. A continuación, se hizo algo muy útil. El muro en el que colindaban esta alcoba y la antigua sala había, de un lado un closet y del otro una biblioteca. Estos muebles se retiraron y a partir de este espacio se construyó un segundo baño completo, con ducha. Así que, la antigua sala con closet dio paso a la alcoba principal con su baño privado. Se hizo una apertura en el muro del nuevo baño hacia el lado del pasillo para ubicar unos bloques de vidrio en color blanco y azul que, hacía unos años atrás, habíamos encontrado tirados en la calle. Alguien posiblemente los vio como basura. Nosotros vimos su potencial y estuvieron guardados hasta que llegó su momento de relucir nuevamente. Por su parte, en medio de la antigua sala y antiguo comedor se instaló una puerta corrediza en madera parecida a la de la alcoba con camarote que se comunica directamente con el pasillo. Esto con el fin de dar algo de privacidad ya que en lo que antes fue el comedor se instaló el mueble biblioteca que se retiró de la antigua sala. Con este pequeño movimiento, el antiguo comedor dio paso al nuevo estudio. Para terminar, debemos señalar que bajo el tapete maloliente que cubría la mayor parte del apartamento había un piso viejo cuyas baldosas fueron reemplazadas por piso laminado en madera. Como se dijo anteriormente, en los pisos de los baños se puso baldosa negra antideslizante. Todas las redes hidrosanitarias se cambiaron, al igual que la red eléctrica que estaba obsoleta. Los nuevos sanitarios se caracterizan, además de su diseño, por el ahorro en el consumo de agua. Las griferías también se cambiaron por unas más actuales. Todas las luminarias del apartamento se cambiaron por luz LED cálida, excepto en el baño de la alcoba principal, en el que se dejó luz LED blanca. En esta remodelación,
se logró no solo darle coherencia al apartamento con relación al orden de los espacios dentro de una lógica de áreas diferenciadas entre el ámbito social y el privado, algo que se pudo explotar gracias a su planta irregular. También se consiguió rejuvenecerlo gracias al uso de nuevos materiales, acabados y muebles fijos. Y por último y no menos importante, la remodelación de este espacio habilitó espacios para el uso de las mascotas y la ubicación de plantas comestibles y ornamentales. Algo que, junto al bebedero para colibríes, hizo un destacado aporte al mejoramiento de la calidad de vida de quienes allí residen, humanos y animales. En razón a lo anterior podríamos afirmar que, la optimización de un espacio buscando incrementar los niveles de confort no dependen del área a intervenir, más bien dependen del buen diseño. Si llegaste hasta aquí, esperamos que hayas disfrutado de este video. Por favor, déjanos tus comentarios en la parte de abajo y no olvides obsequiarnos un like. Si de paso te suscribes a nuestro canal, bienvenido. Por otra parte, si conoces a alguien o tienes un familiar que esté próximo a remodelar su casa o departamento, por favor compártele este video, posiblemente encuentre aquí algo de inspiración para su proyecto, tomando algunos referentes de esta remodelación que buscó desde el comienzo establecer una conexión entre lo humano y el espacio, sin perder de foco la reducción del consumo de energía. Muchas gracias por tu atención y recuerda, darnos un like. Esto es DecoEcoDis, un canal creado para mejorar tu hogar y calidad de vida incorporando soluciones de diseño. No te pierdas nuestro próximo video. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.